Hola, buenos días, queridos niños. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de este domingo 6 de junio. Y bueno, como estamos viendo acerca de la serie ¿Quién es Jesucristo? Y en estas 3 semanas hemos estado viendo las dudas que tenías tú acerca de quién es Jesús. Bueno, el día de hoy, que es la lección número 4 que nos corresponde, vamos a aprender ahora que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y nuestro texto bíblico y el texto base para que podamos conocer esta hermosa historia la encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 15. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bienvenido a esta escuela bíblica dominical. Pero antes quiero que repasemos las primeras 3 lecciones que hemos visto para que no perdamos la secuencia de lo que hemos aprendido acerca de Jesucristo. ¿Te acuerdas quién es Jesucristo? Bueno, lo primero que vimos es lo que algunos piensan de Él. Vimos que Jesucristo es quien perdona todos tus pecados, el único que puede perdonar pecados. Pero también vimos que Jesucristo era juez. Pero también conocimos que mucha gente puede tener diferentes opiniones, pero siempre debemos mantener nuestra fe en Él y amarlo, creer en sus promesas y seguir sus enseñanzas. Recuerda que Jesucristo es la respuesta de un Dios amoroso en nuestra terrible necesidad. Dios nos amó tanto, niños, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos de todas las cosas malas que hemos hecho y que vayamos a hacer. Solo te pide, Él toca la puerta de tu corazón y te pide que le permitas entrar y tomes la decisión valiente de hacerlo tu Señor y tu Salvador. Pero también vimos que su perdón es completo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué hermoso es cuando haces algo malo y que sabes que todo será olvidado y que todo será perdonado! Todo, niños, absolutamente todo. Bueno, pero también, ¿qué fue lo que vimos en la segunda lección? Vimos que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Sabes una cosa? Jesucristo es único. No hay ningún otro como Él. Es incomparable. Pero también hay 7 cosas que vimos que mencionaba el autor del libro de los Hebreos que no se pueden aplicar a ningún ángel. Y, ¿sabes otra cosa importante? Jesucristo es adorado por los ángeles. Por lo tanto, Jesucristo es superior a los ángeles. Y otro punto bien importante, ningún ángel, ¿te acuerdas que vimos? Ningún ángel admite ser adorado. Ellos saben que solamente Dios es el único que merece la honra y la verdadera adoración. Y por último vimos que Jesucristo es heredero de todo. Te voy a recordar una cosa, todo lo que hay en este mundo, en este universo, incluso tú, fue creado por Dios para Él y por Él. Y para Él, porque Él es el único, es el señorío y todas las cosas te obedecen. ¿Te acuerdas cuando calmó el viento y aquella gran tempestad? ¿Te acuerdas cómo la gente se admiraba y decía, este hombre hasta el viento y el mar le obedecen? También te recuerdo que Jesucristo tiene toda la autoridad por ser el Hijo de Dios. ¿Y sabes también por qué? Por ser tu Salvador. ¿Y no crees que si el viento, el mar le obedecen y los demonios también le obedecen, no deberíamos obedecerlo también nosotros? Pues vamos ahora sí a entrar a la clase del día de hoy. Te recuerdo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 18. Fíjate bien lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. Por si tenías alguna duda, nadie ha visto a Dios. La palabra del Señor nos dice que ningún hombre le ha visto, porque serían cegados por su magnificencia, por su resplandor, por su divinidad. No ha vivido ningún hombre que haya visto a Dios. Pero entonces, ¿sabes cómo sí podemos ver a Dios? Pues claro, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Tú, si volteas a tu alrededor, pues ves tus papás, tu mamá, tus abuelitos, tus vecinos, tus amigos, pero no puedes ver físicamente, así como me estás viendo a mí a través de esa pantalla, tú no puedes ver a Dios físicamente.
pero sí lo puedes ver a través de lo que Jesucristo hizo en este mundo, porque Jesucristo, Él vino a este mundo a nacer, así como tú y yo, de una mujer en el vientre de su madre, en este caso de María. María dio a luz a Jesucristo, y entonces Él, así como tú y yo, pues fue un bebé, luego fue creciendo. A ti no te gustan las verduras, no sabemos si a él le gustan las verduras o no, pero sí sabemos que él, así como podía reír, podía llorar, podía sentirse triste, hay muchos pasajes de la Biblia donde nos revela cómo era Jesucristo, igual que tú y yo. Pero con una gran diferencia: Jesús jamás pecó. Y bueno, te invito a recordar la siguiente historia. ¿Te acuerdas cuando el profeta Elías, después de haber visto la manifestación de Dios, cuando sacrificaron, tanto los profetas de Baal y los de Acera ofrecieron sacrificio a sus dioses, y también Elías ofreció sacrificio al único y verdadero Dios, y Dios tomó con agrado el sacrificio de Elías, y los demás, cuando se dieron cuenta de que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió el agua? ¿Te acuerdas que entonces todos los profetas de Baal y Acera fueron muertos? Porque todos reconocieron que solamente había un verdadero Dios. Bueno, pues después de esto, Elías se fue a un monte a huir. Tenía mucho miedo. ¿Y sabes una cosa? Él empezaba y vio a Jesús, más bien vio a Dios que estaba ahí presente, pero él, fíjate bien, si alcanzas a ver aquí, en esta parte de los dibujos, podemos ver las diferentes manifestaciones, y quiero que leamos en la palabra del Señor lo que dice. Dice: he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Te imaginas? Un viento bien fuerte, y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Pero qué crees? Jehová no estaba en el viento. Y luego dice que tras el viento, un terremoto. Imagínate que tú estás sentado y de repente todo se mueve a tu alrededor. Te asustarías, ¿verdad? Bueno, dice que en ese instante pasó un terremoto, pero ¿qué crees? Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Después de que todo se mueve, un fuego. Y entonces imagínate Elías, que estaba pasando por todos estos momentos de la naturaleza, y dice: pero Jehová no estaba en el fuego. Pero qué maravilloso. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y entonces, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces ya Dios le recuerda a Elías que él lo había protegido y le había salvado la vida. Y es que Elías creía que era el único profeta que había sobrevivido. Y Dios le dijo: no, Elías, tengo muchos más profetas que siguen proclamando mi nombre. Pues fíjate bien, la palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 3:16 lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Te acuerdas que te dije que Jesucristo nació, así como tú y yo, de una mujer? Bueno, pues Jesucristo fue manifestado en carne. ¿Y qué crees? Lo vieron los ángeles y fue predicado a los gentiles. Mucha gente fue testigo de que Jesucristo sí existió. Entonces Jesucristo es la imagen de Dios que es visible, porque a Jesucristo la gente lo vio. ¿Te acuerdas aquella mujer que tocó el manto de Jesús para poder ser sana? Bueno, ¿te acuerdas a cuánta gente no sanó Jesucristo? Bueno, te recuerdo entonces que Dios fue manifestado en carne, como tú y yo, nació igual, creció, murió. Pero la gran diferencia es que Cristo resucitó, así como tú y yo resucitaremos algún día. Pero después fíjate bien que aprendemos que Jesucristo es el Verbo de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8:58, dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús sabía
porque Él está desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas quién creó los cielos, la tierra, las plantas, los animalitos, las mascotas que tú tienes? Si tienes perritos, gatos, conejos, ratones, gallinas, lo que tú tengas de animales, ¿quién crees que lo creó? Dios. Pues sabes que Jesús, Dios y el Espíritu Santo estuvieron presentes desde el principio, desde la creación del mundo. Así es que Jesucristo ahí les dijo: yo estoy desde antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo reconoce que Él está desde antes de la fundación del mundo. Pero también, ¿sabes una cosa? Te puedes preguntar, ¿y entonces si está antes de la fundación del mundo, pues de dónde vino Jesucristo? Pues fíjate bien lo que dice Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, ¿de dónde vino Jesucristo? Exacto, vino de Dios. Así es que si tú tenías dudas, es que ¿cómo será Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Pues a través de Jesucristo. Aquí en su palabra viene cómo fue Jesús, su carácter manso, su dulzura, su amor, su obediencia. Recuerda que Jesús jamás pecó y entonces la gente pudo conocer a un Dios verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo. Pudo conocer su bondad y su amor. Pero también te recuerdo otra cosa, que ya lo vimos ahorita. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y dice la palabra del Señor, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Te recuerdo que fue el primogénito de la creación, el único hijo. ¿Sí sabes qué es primogénito? Quiere decir que es el primer hijo. Bueno, Jesucristo fue el primogénito y el único hijo de Dios. ¿Te acuerdas de dónde vino Jesús? Pues de Dios. Y era hijo de Dios. Y es y sigue siendo hijo de Dios porque Cristo, Jesucristo, vive y reina junto a su Padre. Bueno, pues aquí puedes ver, ¿te acuerdas que te dije que Jesucristo había muerto? Sí murió, pero recuerda que al tercer día resucitó y hubo gente. ¿Te acuerdas aquellas mujeres que se levantaron muy de mañana para ir a ungir a su maestro? ¿Y qué crees? Encontraron la tumba abierta porque Cristo había resucitado. Y no nada más esas mujeres. Pedro se dio cuenta, Juan se dio cuenta. ¿Se acuerdas que se le aparecieron a unos hombres en el camino a Emaús? Y no nada más a ellos, también se le apareció a varios de sus discípulos y al final más de 120 gentes vieron a Jesús ascendiendo hacia el cielo e hizo una promesa que volvería otra vez. Jesucristo es el primogénito de la resurrección, el primero que ha resucitado. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso es que tú y yo algún día resucitaremos. Y qué hermoso, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a decir una cosa, tú vas a estar en el cielo junto con Él. Y no porque seamos buenos, sino porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y jamás los vuelve a recordar. Y no porque tenga mala memoria, sino porque es amoroso y perdonador. Y por último veremos que Jesucristo hizo las mismas obras que su Padre. Y tú te acuerdas que te dije, Jesucristo vivió más o menos 30 años en la tierra y cumplió 3 años y medio de ministerio. Entonces 33 años y medio más o menos vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y quiero recordarte algo, que Jesucristo hacía todo lo que su Padre decía. Y tú vas a decir, así como yo, maestra, mi papá me dice, hijo, vete a dormir, y yo obedezco rápidamente. Sí, ¿verdad? O cuando mami te dice, hijo, tráeme por favor el arroz para hacer una deliciosa comida. Inmediatamente tú dejas lo que estás haciendo y obedeces a mamá y a papá. Jesucristo obedeció a su Padre, que es Dios, absolutamente en todo. Y te voy a leer un pasaje. ¿Te acuerdas aquella ocasión en que unos amigos llevaban a un hombre que no podía caminar y lo llevaban
en una como especie de camilla, pero como Jesucristo estaba en una casa hablando, pues ya estaba todo lleno. Todos querían escuchar hablar acerca de Jesús y lo que Jesús tenía que decirles. Y como estaba bien lleno, ¿qué pasó? Pues ellos querían llevar a su amigo para que Jesús lo sanase. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas que lo bajaron del techo? Bueno, fíjate bien lo que dice la palabra del Señor en Lucas 5, versículo 24. Y pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Te acuerdas quién es el único que puede perdonar pecados? Pues es Dios. Y Jesús, que es Hijo de Dios, dijo: para que sepas que el Hijo del Hombre, yo Jesús, que soy Hijo de Dios, tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Te acuerdas que le había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados? Bueno, ahora le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo sana porque él no podía caminar. La gente se quedó admirada porque él había perdonado pecados, pero podía perdonar pecados porque era Hijo de Dios. Y las cosas y las obras que hacía su Padre, como perdonar, Jesús también las hacía. Pero también, ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor en Juan 10, 37 y 38, que dejó un reto difícil para ti y para mí. ¿Sabes cuál es ese reto? Jesús nos dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesucristo dijo: yo voy a hacer siempre todo lo que mi Padre hace. Y entonces nos dejó este hermoso mensaje: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué obras hizo Jesucristo aquí en la tierra? Sanó enfermos, sanó cojos, ciegos, paralíticos. ¿Te acuerdas que alimentó a 5,000 personas? Alimentó a 4,000. ¿Te acuerdas que le dijo al viento y al mar que se calmasen? ¿Te acuerdas que sacó demonios? ¿Te acuerdas muchas cosas que hizo Jesús? Pero la obra más maravillosa que hizo Jesús aquí en la tierra, ¿sabes cuál fue? Jamás cometió pecado. Y como jamás cometió pecado, Él pudo dar su vida por ti y por mí en aquella cruz. Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. ¿Y qué crees? Pagó todos los pecados de la humanidad. Somos libres de pecado, porque Jesucristo nos amó. Su Padre Dios nos amó, y entonces en Jesús tenemos salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, esa fue la obra más hermosa que hizo el Señor Jesucristo: obedecer a su Padre absolutamente en todo. Y hoy te invito a lo siguiente. Te invito que tomes el reto que te dice el Señor. El Señor es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de su palabra, pero lo puedes conocer a través de la vida y de la obra de Jesucristo. Porque te acuerdas que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Físicamente, aquella gente en aquel tiempo pudo ver a Dios a través de la persona de Jesucristo. Y hoy te invito a que creas en las obras que Jesús hizo, como el de habernos salvado a ti y a mí y a toda la humanidad de todas las cosas malas que hemos hecho. Te invito a que lo obedezcas y que tomes una decisión con valentía de que Cristo viva en tu corazón, ahora y siempre. Te invito a orar. Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a obedecerte, ayúdame a creer en todas las obras que tú haces, Señor, pero sobre todo a obedecerte día a día, y sobre todo a aprender y a creer más en tu palabra, porque en ella yo voy a encontrar lo que tú quieres que yo haga en mi vida y que pueda ser de bendición a mis amigos, a mis papás, a mis abuelitos, a mis maestros, a mis vecinos, a todos los que aún no te conocen, que yo pueda ser ese niño o esa niña que pueda dar a conocer
a otros de Cristo a través de mi vida. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Te invito a que repasemos el texto bíblico que dice, otra vez todos juntos, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, está bien fácil y te voy a recordar las conclusiones que vimos el día de hoy. Jesucristo es importante. ¿Por qué? Porque es el Hijo eterno del Padre. ¿Quién es el Padre? Pues Dios. ¿Qué más? Jesucristo vino del cielo, como el pan que descendió del cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel tenía necesidad y hambre que el Señor mandó maná en el desierto y que les caía la comida del cielo, ese pan? Bueno, pues así Jesucristo vino de parte de Dios para salvarnos a ti y a mí. Y por último, querido niño, acepta el reto de Jesús. Cree en las obras que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Pues morir en una cruz para perdonarnos de todo lo malo que hemos hecho y para que podamos nosotros después estar también con Dios allá en el cielo. ¿Te acuerdas de qué canto? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Estaremos juntos ya con el Señor. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo en la siguiente lección número 5 para recordar y que aprendamos quién es Jesucristo. Les queremos mucho y los amamos y oramos por ustedes.